Bien, pues hoy es domingo 23 de noviembre del 2025 y como ya mencioné, estaremos estudiando Marcos 14, 66 al 72 y he titulado este mensaje Tres Strikes. Tres Strikes. No sé cómo decirlo en español, pero todos entienden, ¿verdad? Conocen un poquito de béisbol, saben lo que es un strike. Vamos ahí a la palabra entonces, versículo 66 del capítulo 14 de Marcos. Dice así la palabra de Dios: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Oremos. Bueno, Señor, nuevamente estamos delante de ti y de tu palabra. Te rogamos, Señor, que podamos poner atención a lo que tú nos quieres mostrar a través de tu palabra en esta tarde, inclinando nuestro corazón a tu voz, que es no solamente sabiduría, sino que es autoridad. Nos disponemos, Señor, para escucharte y te rogamos que tú nos ayudes. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Era la última entrada del juego decisivo de la serie de campeonato de béisbol. El equipo de casa perdía por 1 carrera. Había 2 outs y corredores en segunda y tercera. Es el turno del bateador estrella del equipo. Todos están a la expectativa, los aficionados de pie animando al bateador. Viene el primer lanzamiento y strike, canta el umpire. El segundo, un swing violento, strike 2. El tercero, una recta alta que parecía perfecta, pero el bateador no conecta y el umpire canta el strike 3, ponchado. Se termina el juego y la esperanza para el equipo de casa. Y mientras el otro equipo obviamente celebraba, el bateador se quedó lamentando haber fallado en el momento decisivo. Así fue lo que pasó a Pedro en Marcos 14. Era el bateador estrella, el discípulo que dijo que jamás abandonaría a Jesús, el que siempre hablaba primero, salía al quite antes que todos los demás, el que estaba seguro de su lealtad, el que trató de defender al Señor cuando vinieron a arrestarlo y hasta le cortó la oreja a uno de los soldados. Pero llegó otra prueba más a su vida y falló estrepitosamente negando a Jesús en 3 ocasiones. 3 strikes, ponchado. Al mismo tiempo y en claro contraste, Jesús está siendo juzgado por los líderes religiosos de Israel y acusado injustamente, pasaje que revisamos hace
unas 2, 3 semanas, ante los cuales Jesús no se defiende, sino que ante la pregunta específica de si era el Cristo, el Hijo del bendito, contesta diciendo, yo soy, dándoles argumento para acusarlo y sentenciarlo. La valiente determinación de Jesús en el momento de un proceso injusto está en claro contraste con la cobardía de Pedro, que se derrumba ante la presión. Pero como dice un comentarista, la aparente tragedia que se está desarrollando en el Evangelio de Marcos forma parte del plan de salvación de Dios. La misma negación de Pedro, junto con el abandono del resto de sus discípulos, no solamente confirma el cumplimiento de las predicciones de Jesús, validándolo como el Hijo de Dios, sino que refuerza el hecho de que Jesús fue solo a la cruz, pues solo Él podía pagar por los pecados de los que habrían de creer en Él para salvación. Nadie lo podía ayudar y mucho menos nadie lo podía ni debía rescatar. Pues como Él mismo dijo, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Nadie más nos podía salvar. Veamos entonces la triste escena de la caída estrepitosa de Pedro, un ejemplo de la debilidad humana y las consecuencias de confiar en uno mismo, contrastado con la fidelidad de Jesús, quien se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y al hacerlo, ruego al Señor que cada uno de nosotros nos veamos reflejados en Pedro, haciendo conciencia de todas las veces que de una u otra manera hemos negado nuestra relación con Cristo y hemos fallado en dar testimonio oportuno del Evangelio de su gracia. Y que eso nos mueva a acudir a Él en arrepentimiento y fortalecernos en su poder para no continuar fallándole. Veamos entonces el pasaje. El primer strike. Pedro es confrontado por una criada del sumo sacerdote. Versículo 66 dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Después de hablar del juicio a Jesús por parte del Sanedrín, Marcos, el evangelista, se traslada a lo que estaba ocurriendo abajo. Traslada su relato a lo que estaba ocurriendo abajo en el patio de la casa del sumo sacerdote. Y retoma lo que había relatado en el versículo 54, de ahí mismo de Marcos 14, cuando dijo, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Cuando se llevan a Jesús arrestado, dice que Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Es decir, Pedro, manteniendo lo más posible el anonimato, logró acercarse a donde Jesús había sido llevado. ¿Qué estaba haciendo Pedro en ese lugar? ¿Qué es lo que intentaba al acercarse al lugar donde Jesús había sido llevado para ser enjuiciado? No lo sabemos. Pero su anonimato no duró mucho, pues una de las criadas del sumo sacerdote logra identificarlo. Y esta mujer no solamente vio a Pedro, sino que se le quedó mirando. Palabra que implica ver fijamente,
observar con detenimiento porque se le hizo familiar. Ella estaba segura de haberlo visto en otra ocasión junto con Jesús y su grupo, de tal manera que lo asoció con ese nazareno al que llaman Jesús. Una expresión que pudiera implicar cierto desprecio, ya que los judíos se sentían superiores a los galileos. Al ser identificado por la criada, Pedro responde diciendo, 68, dice, mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Literalmente Pedro responde negando conocer a Jesús y no tener idea a qué se refería la mujer. Ni sé lo que estás diciendo. ¿Y a poco no es la típica respuesta de alguien que es sorprendido haciendo algo incorrecto y que no quiere admitirlo? ¿De qué estás hablando? ¿Quién? ¿Yo? ¿No te habrás equivocado? Como el niño, ¿verdad? Al que se le pregunta si se comió el pastelito de chocolate que le correspondía a su hermano. Y dice, no, yo no lo hice. Y tiene su boca llena de chocolate, ¿no? Alrededor. Entonces Pedro, sabiendo que ha sido identificado, se mueve hacia la entrada, posiblemente en el vestíbulo del lugar, justo antes de la puerta de salida, por si tiene que escapar. Y el gallo cantó. Esto es relevante porque sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había afirmado a Pedro cuando se jactaba de que jamás lo abandonaría. En Marcos 14:30, en palabras de Jesús, dice, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Eso sucedió antes de lo que estamos viendo aquí en Marcos 14:68. De acuerdo con la versión de Marcos, y posiblemente basado en la memoria de Pedro, porque gran parte de lo que escribió Marcos se le atribuye a las memorias de Pedro, el gallo cantó 2 veces, mientras que los demás evangelios solo mencionan el canto final. Y en realidad esto no implica ninguna contradicción, ya que si pensamos en la forma en la que nosotros mismos relatamos ciertos hechos, a veces omitimos algunos aspectos, mientras que otros los señalan para hacer un énfasis específico. El punto es que Jesús le había afirmado a Pedro que el gallo cantaría 2 veces a lo largo de sus 3 negaciones. Este canto del gallo muy posiblemente debe haber servido de advertencia para Pedro. Un recordatorio de las palabras de Jesús, pero lo pasó por alto. Y por eso siguió negando al Señor. De haber estado atento, Pedro hubiera podido parar en ese mismo instante y dejar de negar a Jesús, o por lo menos retirarse de ahí. De igual manera, y por lo general, la caída en prácticas pecaminosas no se da sin que haya advertencias en el proceso. Ese canto del gallo son esas advertencias que llegan a nuestra vida de diversas maneras. Ya sea porque al estar leyendo la Biblia somos confrontados con nuestro pecado. Al exponernos a una enseñanza somos confrontados con nuestra vida y lo que estamos haciendo. O por la confrontación directa de algún hermano.
El problema es cerrar nuestros oídos a dichas advertencias, porque entonces continuamos deslizándonos por el resbaladero del pecado y las consecuencias son peores, así como la dificultad para abandonar esa práctica pecaminosa. Pero Pedro no escuchó esa advertencia. No escuchó el canto del gallo, entonces viene la segunda confrontación. Strike 2. Pedro es señalado por la criada ante los que estaban ahí junto con él. Dice el versículo 69, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Al ver que Pedro se trataba de escabullir, la criada les dice que algunos de los que estaban allí, que Pedro era de la banda de Jesús. Este es de ellos. Es decir, del grupo de Jesús a quien habían arrestado. Y por el versículo 54 sabemos que algunos de los que ahí estaban eran los alguaciles, es decir, elementos de la guardia del Sanedrín, que fueron los que arrestaron a Jesús. Y una vez más, Pedro niega toda asociación con Jesús. Dice el versículo 70, pero él negó otra vez. Es decir, Pedro siguió negando. Él siguió negando ser de los discípulos de Jesús. Cuando dijo ella, este es de ellos, él dijo, no soy. Curiosamente, Pedro no salió huyendo del lugar ni a la primera identificación ni a la segunda. Así es que un poco después lo volvieron a relacionar con los discípulos. Ya no solo por haberlo visto con Jesús en alguna otra ocasión, sino por su manera de hablar. Y esto nos lleva al tercer strike, la confrontación del grupo. La segunda parte del versículo 70 dice, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Observen que hay una progresión en la exposición de Pedro como un discípulo de Jesús. Primero la criada, de cierta manera, de manera privada, le dice, oye, tú eres de ellos. La segunda ocasión le dice a los que estaban ahí, hey, él es de ellos. Está relacionado con Jesús. Y ahora es identificado por varios de los que estaban ahí. Pedro no tenía manera de ocultar su identidad. Pues ya no solo estaba el testimonio de esa mujer, sino que su acento lo delataba como un Galileo. El relato de Mateo dice esto de una manera muy explícita. Dice en Mateo 26:73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Y a poco no? Es una realidad que el acento nos delata, ¿verdad? Cuando vamos a otro lugar, nosotros ni nos damos cuenta porque todos hablamos más o menos igual, ¿no? Pero vamos a otro lugar y dices, oye, tú eres del norte, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Ni se me nota. O viceversa, ¿no? Viene alguien allá de la CDMX y lo identificamos, pero sí, rápido, ¿no? O como sucedió hace un par de semanas, que vino nuestro hermano Esteban Gaviria, originario de Colombia, y le habíamos platicado que aquí había una colombiana entre nosotros y tenía ganas de conocerla. Gladys, ya se imagina, ¿no? Es Gladys. Estábamos en la oración y Gladys levanta la voz en la oración. No le habíamos presentado, ¿verdad? A Esteban no le habíamos presentado a Gladys, pero inmediatamente supo,
esta es la hermana de la que me han platicado, ¿verdad? No podía ocultar su origen por su acento. Pero independientemente de nuestro acento, nuestra manera de hablar, de expresarnos, las palabras que usamos, de conducirnos, de opinar, debería delatarnos como cristianos. Deberíamos estar orgullosos de ser identificados con Cristo. Recuerdo hace tiempo un varón que venía de Veracruz y se unía ahí a un grupo de oración que teníamos. Se le salían unas palabrotas, no en la oración aparte. Y decía, pues es que los jarochos somos muy mal hablados. Y ya una vez yo le dije, lo repetía mucho, le dije, ¿sabes qué? Tú ni jarocho, ni mexicano, tú eres, te dices cristiano. Eres una nueva criatura. Así es que, lo siento mucho, pero si allá en tu tierra hablan así, tienes que cambiar tu manera de expresar. ¿Verdad? Y así es para con todos nosotros, ¿verdad? La forma en que nos expresamos de los demás, la forma en que nos comunicamos, las formas que opinamos, tiene que ser de acuerdo a nuestra nueva naturaleza y conforme a los principios de verdad de la Biblia. ¿Es evidente que somos diferentes? ¿O nos confundimos en la bola? ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Nos amoldamos al entorno en el que estamos? ¿O se nota la diferencia porque no participamos de los chismes, chistes y conversaciones obscenas? 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones o las malas compañías, en otra traducción, corrompen las buenas costumbres. Bueno, más adelante, el mismo Pedro, pero lleno del Espíritu Santo, se distinguió como discípulo de Jesús después de la resurrección del Señor por su valentía y arrojo. En Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ya no era su acento el que lo identificaba con ese grupo de los nazarenos, sino su testimonio, la predicación del evangelio valientemente, sin ningún estorbo. Y los líderes y eruditos religiosos se asombraron de que, a pesar de ser hombres sencillos y de poca educación, los discípulos hablaban sin ningún temor, proclamando el evangelio y defendiendo su fe, sin importar las consecuencias. Porque inclusive los amenazaron, los golpearon, los encarcelaron, y ellos dijeron, pues es necesario, ¿verdad? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Regresando al relato de Marcos, con todo y que Pedro había sido identificado un par de veces, siguió negando su asociación con Jesús, pero no solo eso, sino que enojado y descontrolado, comienza ahora a lanzar maldiciones y a negar bajo juramento. Versículo 71 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Esta expresión, esta maldición expresada por Pedro, podemos entenderlo de la siguiente manera: que me caiga una maldición si les miento, les juro que no conozco a ese hombre del que hablan. Wow. ¿Cómo llegó Pedro a eso? Recuerden, son 3 strikes.
No escuchó el primer canto del gallo para haberse detenido. Y eso lo llevó a la segunda negación y a la tercera, que es ya con juramento. Con juramento. Y sumamente exaltado se atreve a afirmar no conocer a este hombre de quien me hablan. Ya ni siquiera menciona el nombre de Jesús. Se refiere a él como este hombre. Aquel valentón, arrogante y autosuficiente de unas horas antes, declarando que antes moriría a su lado que abandonarlo, ahora cae hasta lo más bajo negando toda asociación con ese hombre. ¿Se dan cuenta hasta dónde llegó? Y cuidado, que no somos nada diferentes a Pedro. Y entonces, tal como Jesús lo había predicho, el gallo cantó la segunda vez. Y en esta ocasión Pedro escucha al gallo cantar y entonces recuerda las palabras del Señor. Y vemos la tristeza de Pedro ante el fracaso. Dice la segunda parte del versículo 72, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Tal vez hubiera pasado desapercibida la triple negación de Pedro, de no ser por esta señal, la del canto del gallo. Porque eso es lo que hizo que Pedro recordara las palabras de Jesús. Se estaba cumpliendo la predicción del Señor y esto era una evidencia adicional de su identidad como el Hijo de Dios. Y un comentarista dice irónicamente, o resulta irónico, que un gallo, ¿cómo es un gallo? Arrogante, ¿verdad? Fanfarrón. Dice él, resulta irónico que un gallo conocido por su actitud arrogante y fanfarrona sea el que detone la confrontación de Pedro. Así debió verse Pedro horas antes, alardeando de su valentía y lealtad suprema hacia su Señor, y ahora demostrando ser un hombre de débil carácter. Una vez más, su incapacidad en lo humano quedaba evidenciada, demostrando que necesitaba depender del Señor y del poder que viene de Él. De ahí que Jesús les hubiera advertido en Getsemaní. En Marcos 14:37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro y los demás discípulos menospreciaron esta instrucción, esta necesidad de todo seguidor de Cristo. Velar y orar para no entrar en tentación. Al recordar las palabras de Jesús y darse cuenta de su deslealtad, Pedro se echa a llorar. Palabra que implica un lamento profundo. Lucas dice que lloraba amargamente y da un detalle adicional que vale la pena considerar. En Lucas 22:61 dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Muy posiblemente llevaban a Jesús ya después de haber sido enjuiciado por el Sanedrín y lo llevaban hacia Pilato. Y se cruzó de alguna manera con Pedro a la vista.
Así que Pedro no solamente recordó las palabras de advertencia del Señor, sino que se encontró con su mirada cuando era trasladado por esos líderes religiosos hacia Pilato. Y esto debió ser terrible para Pedro, porque con el solo cruce de miradas pudo recordar y reconocer el gran amor que Jesús siempre le había tenido, su enorme paciencia y sobre todo que ya le había asegurado que lo negaría. Y esto lo confrontaba de una manera terrible, ¿verdad? Con la forma en la que él respondía ese amor, esa paciencia de Jesús. No solamente había fracasado en mantenerse velando en Getsemaní, sino que ahora negaba cualquier asociación con él en el momento más crítico de la vida de Jesús. No podemos ni siquiera imaginarnos la gran vergüenza y tristeza que invadió a Pedro. Haber caído de manera tan drástica a pesar de las advertencias. Ni siquiera haberse detenido después de que el gallo cantó la primera vez. ¿Y cómo comenzó todo? Con el descuido espiritual de Pedro. Creyó que podía en sus fuerzas y capacidades cumplir con su determinación para permanecer leal y fiel al Señor. Grave, grave error. Además se colocó en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué estaba haciendo en el patio del sumo sacerdote junto con otros elementos de la guardia y otras personas que estaban ahí? Y aún después de la primera negación creyó que podía con la situación. Pero la prueba está que no pudo. Fue tentado y sucumbió. Y continuó exponiéndose a la tentación. ¿Qué pretendía demostrar Pedro? Lo único que logró es quedar expuesto a la tentación. Y así es en nuestra vida. Si no nos alejamos de la tentación, eventualmente caeremos en pecado. Por mayor determinación nosotros tengamos. Volverle la espalda al Señor tendrá consecuencias. La menor de ellas, una falta de gozo en la vida cristiana. Aunque nos perdone, sufriremos las consecuencias de nuestro alejamiento de su gracia. Tenemos el ejemplo de David. Pecó, y si bien es cierto que se arrepintió, sufrió en su propia vida y su familia las consecuencias. ¿Qué decir de Abraham y de tantos otros? Como dijo alguien, el pecado conducirá a la tristeza. Pero el camino de la santidad es siempre el camino del gozo. Perdón, es que se me perdió aquí. No perdamos de vista que todo esto sucede mientras Jesús está en la parte superior, siendo juzgado por el Sanedrín. Donde confiesa sin temor ser el Cristo, aunque eso implique su posible condena a muerte. En el versículo 61, ahí de Marcos 14, dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. No negó.
afirmó. Y eso implicó que lo declararon digno de muerte. Por su parte, Pedro niega conocer a Jesús para evitar ser detenido y posiblemente acusado de asociación con un sedicioso. El justo manteniéndose fiel a su misión, aunque eso implicara padecer injustamente, mientras que su seguidor más cercano mintiendo para no tener que padecer. Pero esto no era ninguna sorpresa para el Señor. Lo había dicho, sabía que Pedro lo negaría, se lo advirtió. Y no solo eso, sino que oró por él para que a pesar de todo se mantuviera firme en la fe. Vayan a Lucas capítulo 22, por favor. Versículo 31, Lucas 22, 31. Dice así, Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Preciosa declaración del Señor: yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Te van a dar una zarandeada, Pedro? ¿Te van a aventar de un lado para el otro como se avienta el trigo? Pero yo voy a estar intercediendo por ti para que tu fe no falte. Esto nos enseña que el Señor está intercediendo constantemente por su pueblo y que a pesar de que le fallamos continuamente, Él permanece fiel intercediendo por nosotros. Pedro, el arrogante, autosuficiente, fue humillado. Y esto es lo que le permitirá apreciar mejor la gracia de Cristo. Pues como sabemos, sería perdonado y restaurado plenamente. Después de su resurrección, Jesús lo afirma en ese perdón. Vayan a Juan capítulo 21. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces le pregunta si lo ama. Posiblemente tenga relación con las 3 veces que lo negó. Pero no nos equivoquemos, negarlo de manera repetida puede ser señal de no estar en la fe, de profesar creer en Él, pero con los hechos negarlo. Y el Señor Jesús advirtió acerca de esto en Mateo 10:32, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor sabe si nuestra fe es genuina o solamente practicamos una religión. Simulamos como Judas pertenecer a ese grupo. Pero nuestro corazón está alejado de Él como nuestro Salvador y Señor. A diferencia de Judas, Pedro se arrepintió de lo que hizo. Podemos observar ahí en Marcos 14 que inmediatamente Pedro lamenta lo que hizo. Cuando recuerda las palabras de Jesús, al segundo canto del gallo, lloró amargamente. Y eso es un indicador del reconocimiento de su pecado y colocarse en el camino de la restauración. La tristeza de Pedro fue, como dice Pablo en 2 Corintios 7:10, según Dios. Una tristeza que produce arrepentimiento para salvación. No como la tristeza del mundo que produce muerte, como fue el caso de Judas, quien no se arrepintió. Podríamos decir que las de Pedro no fueron lágrimas de cocodrilo. No fue una simulación, le dolió en el alma. Un lamento sincero. Y eso lo sabemos por la transformación en la vida de Pedro. Porque el arrepentimiento lleva a un cambio de vida. Claro, vendría el Espíritu Santo a cambiar completamente el corazón de Pedro. Pero ya jamás fue el mismo. Pedro dio testimonio del arrepentimiento y la fe. En Hechos lo vemos, como ya comenté. Lleno del Espíritu Santo, valiente, arrojado, pero no jactancioso, sino dependiente del Señor. Parándose firmemente en la fe y enfrentando con valentía a los líderes religiosos que querían detenerlo a él y a los apóstoles para que no continuaran predicando el Evangelio. En Hechos 4:18 dice, llamándolos a los líderes religiosos, llamando a los discípulos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Completamente contrario, ¿no? A la experiencia que tuvo ahí en la casa del sumo sacerdote. Para los cristianos del primer siglo, quienes sufrían gran persecución por parte de Roma y el rechazo de la gente en general, la negación de Pedro debió servir de advertencia hacia ellos. Pues la manera más fácil de librarse era negar cualquier relación con Jesucristo y con ese grupo de seguidores de Él. Sin embargo, existen muchos testimonios de la valentía de los cristianos en esa y otras épocas de la historia. Fíjense lo que cuenta un historiador. En una famosa carta escrita unas cuantas décadas después del Evangelio de Marcos, alrededor del año 112 después de Cristo, Plinio el joven, gobernador de Bitinia, escribió al emperador Trajano pidiendo consejos sobre cómo tratar la depravada superstición del cristianismo. Vean la manera en que veían a los cristianos. ¿Cómo le vamos a hacer para tratar la depravada superstición del cristianismo? Le dijo a Trajano que los acusados y arrestados se les preguntaba 3 veces si eran cristianos. Si lo admitían, eran ejecutados.
Si lo negaban, se les exigía que lo demostraran adorando imágenes de César y maldiciendo a Cristo. Una cosa que se dice a los genuinos cristianos no se les puede inducir. Eran probados. Eran probados. Aún cuando estaba la muerte frente a ellos. La realidad es que todos hemos experimentado el fracaso en distintos momentos de nuestra vida cristiana. De una u otra forma, hemos negado nuestra relación con Cristo, ya sea porque hemos pecado, porque nos hemos alejado de Él, o nos hemos mantenido en silencio cuando debimos proclamar las verdades de Dios, porque hemos concedido al pensamiento del mundo. Y el ejemplo de Pedro nos recuerda que es necesario depender del Señor y de su poder en todo momento, andando en el Espíritu y no apoyarnos en nuestra propia capacidad o entendimiento. En Gálatas 5:16, el apóstol Pablo dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, si quieres lidiar correctamente con los apetitos de la carne, tienes que andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es estar en comunión con el Señor. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la exposición a su palabra, a través de la comunión con los hermanos. Y esto también nos alienta para que a pesar de las caídas, acudamos al Señor sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como el Padre amoroso de la parábola del Hijo Pródigo, Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos para darnos la bienvenida de nuevo a una relación de comunión plena con Él. La historia del jugador de béisbol con la que inicié no termina ahí. Habiendo sido ponchado, habiendo fracasado en su intento por hacer ganar a su equipo. El manager del equipo no lo despidió, sino que lo alentó para seguir adelante. Y ese jugador fue el más valioso del equipo en la siguiente temporada, apoyando a su equipo para ganar la serie de campeonato. Así también Pedro fue perdonado, fue restaurado por Cristo y se convirtió por el poder del Espíritu Santo en un pilar del cristianismo. Y murió como mártir por causa del Evangelio. Si tú estás en la fe, creyendo en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, debes tener la seguridad de que Él está intercediendo por ti para prevalecer en contra del pecado y del enemigo de Dios. Así como se lo aseguró a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero es necesario, tal como toda la Biblia lo enfatiza, vivir primeramente en la fe. Estar arraigado realmente en la fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Pero no solo eso, vivir en el temor de Dios, permaneciendo en dependencia de Él y de su poder y gracia. Proverbios 28:14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Veamos las palabras del mismo apóstol Pedro.
Pedro transformado por el Espíritu Santo, Pedro transformado por estas experiencias de gracia del Señor Jesucristo. Vayan a 1 de Pedro capítulo 5. Con esto termino. Esta exhortación del apóstol Pedro va para todos y cada uno de nosotros, a la luz precisamente de lo que se ha expuesto hoy. Versículo 6, 1 Pedro 5, 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué le faltó a Pedro? Humillarse. Decir: Señor, si tú lo dices, debe ser cierto. Ayúdame. Ayúdame a que no se cumpla esto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No te exaltes a ti mismo, deja que Él te exalte en su debido momento, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Esto es andar en integridad, despiertos espiritualmente, velando en todo momento. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo enfrentarlo? Al cual resistir firmes en la fe. Firmes en la promesa de Jesucristo, de que Él está intercediendo por nosotros, capacitándonos para poder vencer la tentación, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque el padecimiento es parte de la vida cristiana, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién lo hace? Él. Él mismo los perfeccione, los lleve a la madurez, los afirme, los fortalezca, los establezca. ¿Y qué nos queda? Darle gloria, porque de Él es la gloria, ¿verdad? El imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, porque ciertamente tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es el imperio, tuya es toda autoridad. Tú fuiste quien se entregó, siendo justo, para morir por los injustos. No nos negaste, Señor, sino que te interpusiste. Y fuiste condenado injustamente para que tu justicia fuera nuestra y nuestras injusticias cargadas sobre ti. Oh Señor, ayúdanos a apreciar tu gracia, ese amor indescriptible, y a vivir, Señor, con tal gratitud, en dependencia de ti, podamos no solamente no negarte, sino confesarte en todo momento. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.